Estaba mi hija, que tenía un par de años, viendo estaba viendo tele. Y yo le digo, amor, ¿qué estás viendo? Y me dice, estoy viendo la película de la espía y el espío. Lo cual a mí me generó de ternura. Pero estaba bien planteado, o sea, ella ya tan chiquita había hecho la distinción de género. Es evidente que la heterosexualidad es en porcentaje la mayoría. Y yo nunca he escuchado que alguien me pregunte, Olga, ¿los heterosexuales están generando esta diversidad? Nunca me han preguntado eso. Nunca me han preguntado por qué alguien es heterosexual. Nunca me han preguntado por qué alguien es cisgénero. O sea, me preguntan por qué alguien es homosexual o por qué... ¿No será que los homosexuales crían mal? ¿No? Y de pronto un papá se escandaliza. Y de pronto ya manda a su hija o a su hijo al psicólogo con la idea de que lo cure. Sí. ¿Te ha pasado? Sí, me ha Han pasado. llegado papás diciéndote, quiero que cure a mi hijo. Así es. Como si fuese algo... Los papás cuando llegaban los papás, llegaban muy preocupados porque sus hijos no jugaban a lo que debían jugar. Entonces, digamos, se preocupaban mucho más con los niños, ¿no? Si al niño le gustaban las muñecas o si el niño quería por ahí jugar con las tacitas, como si en su casa no hubieran tacitas o hermanitos, ¿no? Digamos, venían preocupados de que fueran homosexuales. Este programa llega gracias a Rappi Libros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rappilibros.com, tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas ni tampoco te suscribes. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. No esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. Aguántanos, ya comenzamos. Junio es el mes LGTB, junio es el mes en el que nos hacemos y todavía tendríamos que hacernos muchísimas preguntas a propósito de qué es el género. Por eso el día de hoy está Olga Montero, autora de este maravilloso libro que se llama La Rebelión del Género. Lo incluí en mi top 10 del año pasado porque considero que es un libro necesario. Olga, querida, bienvenida al Buen Librero. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Gianfranco. Un placer siempre conversar contigo. Y muchas gracias por tus generosas palabras a la rebelión. Y bueno, te estaba diciendo, y un poco entre cámaras y al inicio del programa, hay muchas preguntas que todavía la gente se hace a propósito de lo que es el género, la diferencia entre sexo y género. Absolutamente. Y me imagino que llegan a tu consultorio personas de diferente tipo, con diferentes problemáticas, y más de una pregunta. Yo me quedo con una pregunta fundamental que tú resuelves al inicio del libro y que luego vas desarrollando a través de distintos episodios, y es: nosotros no sabemos cómo se vive la sexualidad de nuestras hijas, de nuestros hijos, y prácticamente es un mundo que nos es ajeno, y cuando lo descubrimos encontramos brechas, encontramos nuevas preguntas y por supuesto nuevas resoluciones al respecto. ¿Qué es lo que no sabemos a propósito del tema todavía? Es una gran pregunta. En realidad es la razón de la rebelión del texto, ¿no es cierto? Yo, como psicoanalista, recibo personas... No hay una persona igual a otra, en ningún sentido. Ni en manera de ser, ni en personalidad, ni cómo siente, y la sexualidad es un área tan humana, y tampoco hay una persona igual que otra. Cada persona vive su sexualidad de diferentes maneras, por la historia, por el contexto cultural, por experiencias. No podría hacer una generalización. Si algo creo que he aprendido en el psicoanálisis es dos cosas: que no se puede generalizar y que no se puede predecir. Si un paciente llega, yo no puedo predecir cómo va a ser su futuro. Nos reunimos en el contexto psicoanalítico del diván para desde el día de hoy entender hacia atrás qué fue lo que ocurrió. Y así la sexualidad. Ahora, la sexualidad en ese momento está teniendo una explosión de matices y los padres y los adultos muchas veces no entendemos. Todo lo que intento transmitir en La Rebelión también lo aprendí yo. Al inicio yo tampoco sabía muchas cosas. Yo lo empecé a estudiar como psicoanalista y también desde la maestría de psicoanálisis para entender cuál era la posición psicoanalítica sobre la sexualidad. Y en este momento de estallido, de diferenciación, de diversidad, de lucha por derechos, llegan niños jóvenes. Yo en realidad no veo niños, le llega a los niños a las personas que ven niños. Yo veo desde adolescentes, jóvenes y adultos. Y los padres están, como tú dices, absolutamente desconcertados. No entienden qué pasa, no entienden de qué se trata. Generalmente cuando yo veo a un paciente yo no veo a sus padres, porque justamente yo no veo niños. Pero en este contexto son los jóvenes que me piden que converse con los padres y que los ayude a entender, porque hablamos lenguajes diferentes. Por eso la rebelión del género, intentando tender puentes.
La pregunta es muy interesante. En 1905, hace más de 100 años, Freud decía que había una serie de criterios acerca de la sexualidad que parecían universales y que él veía que no se daban en la consulta. Se pensaba que la sexualidad surgía en la adolescencia con los cambios puberales. Freud planteaba que no, que la sexualidad es desde el día que nacemos, que hay sexualidad infantil, de otra manera, pero que la hay. Que todo tenía que ver con las hormonas. Él decía, no, las hormonas son importantes, pero mucho más tiene que ver la psique y los vínculos. Se pensaba que a todos los hombres les gustaban las mujeres y que a todas las mujeres les gustaban los hombres. Él Había dijo, no es así. ese pacto asumido. Asumido, absolutamente. Y él se da cuenta que no es así, ¿no? Que el deseo y la persona que uno desea no viene amarrado a la naturaleza ni al cuerpo. Y también, yo creo que eso fue una de las cosas que dijo que más revolucionó. No, la sexualidad infantil casi lo queman. El decir que el deseo no tiene amarrado un sexo o un género. En ese momento no se hablaba de género, se hablaba solamente de sexo. Y él plantea que las cosas son así, no son así, que eso él veía que no era así. Y que la sexualidad estaba absolutamente ligada a la reproducción. Si bien es evidente que la sexualidad en esa época tenía que ver con la reproducción, él dice, no, la sexualidad tiene que ver con formas de intimidad y con formas de placer. Esa misma asunción sobre el género la tenemos hasta el día de hoy. Eso quería decirte justamente. Eso mismo. O sea, digamos, el psicoanálisis ha avanzado, ha crecido, la teoría de género ha surgido después del psicoanálisis, el feminismo, los anticonceptivos, las nuevas parentalidades, ¿no? Las formas de fertilidad asistida. El mundo ha cambiado enormemente. Tremendamente. Pero sin embargo, esas ideas no han cambiado del todo. Falta muchísimo que hacer. Y por ese lado quería entrar justamente. Muchas personas siguen pensando que sexo es lo mismo que género. Exactamente. Y por ahí parte, ¿no? Porque creo que no cabe dentro de la mentalidad de mucha gente que justamente uno puede nacer hombre y sentirse mujer, o viceversa. Así es. Entonces, ahí viene justamente todas estas ideas. Para mí solamente existe hombre y mujer. Eso lo he escuchado muchísimo de consultorio. O sea, entonces, ¿tú qué eres? Y en ese tú qué eres se genera, en principio, muchos miedos. Porque muchísimo. Yo creo que una persona está constantemente construyendo su identidad. Absolutamente, eso que dices es fundamental. Si vamos a pensar en nosotros hace 10 o 20 años, yo más 30, 40, evidentemente, he cambiado muchísimo. Bueno, revelaciones que no necesitamos saber. Felizmente hemos cambiado muchísimo, ¿no? Lo que me gustaba antes no necesariamente ahora, lo que leía antes no es ahora, en fin, vamos creciendo, modificándonos. Igual es la identidad. Si bien somos las mismas personas, y de ahí el concepto, ¿no? A través de los cambios seguimos siendo los mismos. Esa es la identidad. Pero los matices de los cambios son pues infinitos. Y esto del sexo y el género es algo que se confunde, no solamente sexo, género, sino orientación sexual, como si todo viniera en paquete. Y eso fue una Freud en 1920, cuando no se había hablado la palabra género, cuando no existía la palabra de género, nos dice, hay 3 caracteres que fluctúan, pero que no están amarrados. Uno es el sexo, que tendría que ver con la biología, con el XX, con la anatomía, con el sistema endocrino, con las hormonas. Él llamaba lo psicológico, él decía masculino y femenino, y él decía que lo masculino y lo femenino psicológico tenía también que ver con un concepto social. Y la orientación sexual, que tiene que ver con quién nos gusta, eran 3 ramas distintas. Uno podía ser hombre y femenino, según lo que la cultura dijera, o psicológicamente femenino, y podría ser tanto heterosexual como homosexual, o bisexual, que además era la postura freudiana. Todos somos bisexuales, porque todos tenemos lados masculinos y femeninos. Y esas 3 categorías son independientes, no son nuevamente predecibles. Que alguien tenga un XX o un XY no necesariamente predice cómo va a ser su psicología, si va a ser masculino o femenino, según lo que la cultura entienda como masculino o femenino, y lo que le guste tampoco es predecible. Eso lo dijo Freud ya en 1920, imagínate el tiempo, un siglo. Pero, por ejemplo, hay posturas excesivamente conservadoras. Yo justo ahora hablaba con mis estudiantes a propósito del tema, y decían, profesor, el Perú es uno de los países que en Latinoamérica todavía no ha llegado al tema de unión civil, al menos a concretarse, ¿no? Y yo les decía, para mí, una hipótesis, no me atrevo a decir que es una respuesta,
es que nosotros hemos sido el epicentro del gobierno español. El epicentro del gobierno español, regido por la religión católica, hemos tenido básicamente una ética heterónoma, heredada de la catolicidad, heredada de lo que significan las buenas costumbres. Y claro, según la Biblia y según las buenas costumbres, solamente es hombre, mujer, como sexo y género y todo lo demás. Y no hay puntos medios para otra cosa. Y la gente ha crecido con eso. Pocas veces se lo ha cuestionado, pese a que la información está desde 1920, como mencionas tú. Así es. Y ese no cuestionarse, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con muchísimas cosas. Yo lo he pensado muchísimo. Tiene que ver, te voy a dar unas 3 respuestas. He encontrado diversos caminos para entender por qué eso no se mueve. Una de las razones por las cuales no se mueve tiene que ver con el pensamiento binario. Es decir, ¿es blanco o negro? ¿Es hombre o mujer? ¿Es masculino o femenino? ¿Es alto o bajo? ¿Está lleno o está vacío? Como si en el centro de esas opciones no fuera más bien un continuo donde tenemos al interior millones de opciones. Parece obvio, ¿no? Entre lleno y vacío, el vaso medio lleno es bien famoso, ¿no? Claro. Entre blanco y negro, los matices de grises que tenemos son enormes. Pero es como que si se pensara que son categorías cerradas y excluyentes, que es lo más fuerte. El sistema del sexo y del género se rige en base a un pensamiento binario. ¿Es hombre o mujer? Anatómicamente, hay casi como 70 posibilidades extras del XY y el XX. Y eso lo están estudiando los científicos y los investigadores y los médicos. Hay personas intersexuales. Es decir, que no corresponden al XX ni al XY. Y hay tantos intersexuales como pelirrojos hay. O sea, digamos la estadística... Creo que todos podemos conocer algún pelirrojo en nuestra vida. Y en todo caso sabemos que es un pelirrojo. Pero al pelirrojo no le decimos que es moreno o que es rubio. Lo llamamos pelirrojo. Y la intersexualidad está luchando por ser llamado intersexual y que exista una categoría. No que se le quiera modificar, operar, porque solamente tenemos 2. Hombre y mujer. O sea, digamos, manejamos el cuerpo en base a nuestras categorías. Y no leemos el cuerpo tal cual es, ¿no? Por eso a mí me hace acordar esto a Procusto, ¿no? Aquel posadero en Grecia que invitaba a la gente a pasar a su lecho, a su cama, y a los que eran muy altos les cortaba las piernas, y a los que eran muy cortos los estiraba hasta desmembrarlos para que alcancen en la cama. Parece ser que estamos haciendo eso. Eso que aterra, que parece espantoso, lo hacemos todos los días cuando queremos defender nuestras categorías y no miramos a la persona. Entonces, muchas veces se han hecho cosas terribles, han operado a personas porque parecían más mujeres que hombres, sin respetar el cuerpo en sí mismo. Y la teoría del género también. Digamos, son las atribuciones que se hacen al cuerpo, cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres, y en base a un pensamiento binario, ¿no? Digamos, activo y pasivo, ¿no? Es como que si el activo es re hiperactivo, y el pasivo es absolutamente pasivo y no hubieran todas las opciones intermedias que la psique permite, por ejemplo. Eso es algo que tú también mencionas en el libro, ¿no? Se entiende como que hay solamente un tipo de homosexual. Así es. O un tipo de bisexual. Y en realidad la gama es muy amplia. La gama es enorme. La gama es enorme. Digamos, si ponemos homosexual, heterosexual del pensamiento binario, como si no pudiera haber un bisexual al centro y muchas tendencias. Y sobre todo tendencias psíquicas. Hay personas que pueden estar en un placer heterosexual y tener fantasías homosexuales. ¿Cómo medimos eso? ¿No? O sea, la psique es un mundo. Lo que nos excita es un mundo. Y ahora está la pansexualidad, que ya no tiene que ver con el sexo de la persona que te gusta, sino con el género de la persona que te gusta. Entonces hay personas que le gustan los hombres y las mujeres, y hay personas a las cuales eso les es indistinto. Puede sentirse atraído por cualquier ser humano, tenga la identidad de género que tenga. Ahora, esta mezcla de identidad de género y sexo también se ha pegado como si fuera una cosa deviniendo de la otra. Si es mujer tiene que ser femenina, lo que sea que entendamos por femenino, y si es hombre tiene que ser masculino. Como que si no pudieran haber mujeres inteligentes o asertivas o trabajadoras, o como diría Shakira, que facturan, ¿no? Y los hombres no tuvieran capacidad de sentimientos, ¿no? A los hombres les decimos, no llores, los hombres no lloran, y cuando los hombres se casan, las mujeres le dicen, oye, tú no tienes sentimientos, no sabes expresarte. Esa es una tamaña estupidez, ¿no? Exactamente. O sea, pero es a lo que voy, ¿no? O sea, son cosas que se han normalizado dentro del discurso, y nadie ha cuestionado el daño gravísimo que se hace. Que se hace, a los hombres no se les permite una serie de cosas absolutamente elementales y básicas, y a las mujeres tampoco, ¿no? Emma
¿cómo se llama esta chica? La Hermione de Harry Potter. Emma Watson. Emma Watson. Ujú. Dio un discurso fantástico en la ONU diciendo, mis amigas ya no quieren jugar fútbol. Mis amigas no quieren tener una opinión fuerte porque las llaman masculinas. Ujú. Y mis amigos, cuando están tristes, tienen que llorar conmigo a escondidas porque no pueden expresar sus sentimientos. Eso hace el género excluyente. Ahora, yo siento que no solamente el género, sino las etiquetas en sí mismo le hacen mucho daño a la gente, ¿no? Por ejemplo, una mujer que hoy en día se expresa, tiene voz, tiene voto, al toque feminazi. Exactamente. O sea, como si el nazismo fuese igualable al feminismo, cuestión que me parece absolutamente ridícula, ¿no? Pero bueno, digamos que estas etiquetas normalizadas dentro del discurso generan posturas y claro, yo entiendo que las etiquetas hacen también o ejercen al mismo tiempo un mecanismo de control. A eso iba. Me has llevado de la mano en mi segunda hipótesis. Porque claro, o sea, es Exactamente. más fácil poner hombres, mujeres y no pensar que hay otras opciones, te simplifica las cosas Te simplifica las cosas y ejerces el poder. y nada más. Así es, o sea, digamos, el patriarcado es heteronormativo, Ujú. ¿no? Como decía Foucault. O sea, digamos, la sexualidad no se trata de la sexualidad, sino del discurso de la sexualidad. O sea, si una sociedad necesita hombres para su fábrica y hombres para la guerra, necesitamos una sexualidad heterosexual y reproductiva, porque necesitamos gente para la fábrica y para la guerra. Con eso tiene que ver. O como decía Giddens, el sociólogo inglés, la familia surge, ¿cómo surge la familia? Surge por un tema económico. Los hombres querían saber que sus hijos los heredaban. ¿Cómo podían estar seguros que sus hijos eran quienes lo heredaban? Era fácil. Crean el matrimonio, la mujer tiene que ser virgen, llega al matrimonio y se queda en la casa. Y se hacen los valores femeninos, en base a no a una naturaleza, sino a un poder económico. Ujú. Y el patriarcado se cuestiona, el patriarcado con la píldora anticonceptiva creo que transforma las relaciones entre hombres y mujeres, la fertilidad asistida también ahora ha separado la sexualidad de reproducción, se dan nuevas familias, la relación entre los hombres y las mujeres ya no es la misma. Porque evidentemente una mujer que tiene 10 hijos y no puede trabajar es diferente a alguien que tiene 2 y que puede desarrollar una carrera profesional perfectamente y ser madre además. Ujú. Y donde el padre también puede trabajar y qué lindo criar a sus hijos, Ujú. ¿no? Pero el poder se resquebraja por zonas, entonces viene toda una ola de conservadurismo y a decir no me cambies las cosas, todos ellos están locos, ¿no? Ujú. Y eso es bien serio. Siento sin que duda. quienes adhieren a la norma en el tema de género y demás tienen ventajas versus quienes no. O sea, Así es. porque los demás vienen una constante. Es como estar en una especie de no lugar. O sea, y tú lo mencionas más adelante en el libro también. ¿Qué pasa con aquellas personas que no encuentran baños intermedios? Exacto. Que no se identifican con un lado o con el otro. Así es. Que no saben justamente qué poner en su DNI porque la misma ley no les permite, permite. elegir. Así es. Es lo que te tocó biológicamente y punto. Así y no es. hay chance a cuestionarlo, ¿no? Es una rueda de nunca acabar. Es violencia, ¿no? O sea, digamos, que no hay espacio para todas las personas en una sociedad es violencia. Ujú. Y por eso es que hay que, planteo yo, hacer una rebelión, que no tiene nada que ver con ser violento ni agresivo, Ujú. sino tiene que ver con buscar un espacio, como dice Judith Butler, donde todos tengan un lugar. Y Judith Butler misma es la que cuestiona cómo el género se ha naturalizado, o sea, se hace ver como si fuera natural. Y ella dice, los genes o las hormonas no hacen que a las mujeres nos guste el rosado, Ujú. ni los electrodomésticos, ni a los hombres la guerra, ¿no? Uno entra a una juguetería y uno se espanta, Ujú. ¿no? Las niñas tienen muñecas y tienen Aún hoy. cocinitas, aún hoy. Ujú. Y los niños tienen bombas y tienen pistolas y tienen carros, ¿no? Pues las mujeres no usarán carros. Hay cosas que ya llegan a lo absurdo, ¿no? Ujú. Creo que no sé si lo puse en la rebelión, pero estaba armando un PPT para una clase y me encontré una marca muy conocida de juguetes, ¿no? Que tenía un blister, digamos, ¿no? Con un maletín, con un estetoscopio y una inyección. Y era azul y decía doctor. Y al otro lado había un maletín, una inyección, un estetoscopio rosado y decía enfermera, ¿no? O sea, digamos, a los niños se les dice desde que nacen cómo tienen que ser y se hace pasar eso como natural. Ujú. Yo cuando estaba escribiendo La Rebelión, definía lo trans como aquellas personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer. Otros autores decían género asignado al nacer. Ujú. Y yo decía... Y ahí entendía Butler, se ha naturalizado. ¿Y sabes lo que hice para resolver esa duda? Saqué mi DNI. Ujú. En el DNI peruano dice sexo femenino. O sea, sexo, la respuesta es el género. O sea, viene junto. Ya está
Claro, lo que te decía, Así va es, todo encaminado. viene todo ¿no? encaminado, todo en combo, como siendo una cosa deviniendo de la otra. Ujú. Y Butler creo que es una de las autoras más importantes que dice esto no es así. Lo que pasa es que performamos se performa tanto que parece ser que es natural, pero no lo es. Podemos ser de múltiples maneras. Y Freud decía, ¿no? Yo hasta aquí llegué, sigan escuchando. Y por eso yo espero que sigamos escuchando y que no seamos pro gusto. Y que no amoldemos o cortemos o hagamos intervenciones al cuerpo de las personas o al alma de las personas para que calcen nuestras teorías. Eso es terrible. Ahora, cuando uno habla justamente de sexo, de género, de patriarcado, de privilegios, a muchas personas se les escarapela el cuerpo y automáticamente estoy seguro que van a dejar de ver el canal, no me importa. Pero, digamos, para mí sí es necesario poner estos temas en la mesa. Para mí sí es necesario dialogar. Hay que conversar. Sobre todo eso. Así es. Mucha gente toma justamente esta idea de o estás conmigo o estás contra mí. No se pone sobre la mesa los temas y no se dialoga abiertamente a propósito de ellos por miedo, porque qué es lo que van a pensar de mí, qué es lo que van a pensar de lo que estoy diciendo, y un largo etcétera de razones que al final lo que hacen es justamente seguir procrastinando el tema y los temas y no llegar justamente a un diálogo que permita llegar eventualmente a soluciones, ¿no? Exactamente. Y a respeto, ¿no? O sea, digamos, estamos, como tú bien dices, acostumbrados a categorizar y a excluir. Tú eres así, tú eres así, y el Perú es, para eso es fantástico, ¿no? Tú eres terrorista, tú eres comunista, tú eres caviar, tú eres de la derecha... Tú eres facho, ¿no? Tú eres facho, y eso evita cualquier tipo de conversación. Es terrible, ¿no? O sea, categorizamos, excluimos, ponemos fuera... y aparentemente nos salvamos. Y cuando ya se han perdido todos los argumentos, el insulto es la herramienta que sale a flote. Así es, ¿no? así es. Y ahí se acabó la conversación, porque eso es una trampa, ¿no? O sea, digamos, si ya no podemos argumentar y atacamos, ya se acabó la conversación. Así es. Es un problema. Y yo creo que los derechos son fundamentales, ¿no? Digamos, una persona que no tiene un DNI con su nombre y con la identidad con la cual se identifica... no puede acceder a la salud, no puede acceder a la educación, no puede viajar. Estamos hablando de cosas muy serias. O las diferentes familias también, los nuevos estilos de familia que... Hay estudios, miles de estudios, no solamente de psicoanalistas que sí, sino también de la Asociación de la Psicológica Americana, por ejemplo, tiene una publicación gruesísima de todas las investigaciones que se han hecho acerca de niños criados en familias diversas. Y los niños están muy bien. No hay ninguna diferencia que puedan encontrar, digamos, entre niños criados por la heterosexualidad que por la homosexualidad o por la diversidad. Es evidente que la heterosexualidad es, en porcentaje, la mayoría. Y yo nunca he escuchado que alguien me pregunte, Olga, ¿los heterosexuales están generando esta diversidad? Nunca me han preguntado eso. Nunca me han preguntado por qué alguien es heterosexual. Nunca me han preguntado por qué alguien es cisgénero. O sea, me preguntan por qué alguien es homosexual o por qué... ¿No será que los homosexuales crían mal? ¿No? La norma se da por hecho y la salud mental no tiene que ver ni con sexo, ni con género, ni con orientación sexual. La salud mental no es facultad de ninguna identidad. Existe en todas y existe la psicopatología también en todas, ¿no? O sea, no hay... Ojalá fuera, ¿no? Que digamos uno nació hombre y es saludable mentalmente. Eso no existe. Como tampoco existe que las mujeres son las dueñas de la salud mental, tampoco. Ni los homosexuales, ni los heterosexuales, ni los bisexuales son dueños de la salud mental, ni tampoco de la patología. Pero se hacen esos amarres dados por sentado que generan muchísimo daño. Y las preguntas que se hacen están mal planteadas. Yo sí he escuchado, ¿por qué alguien es trans? ¿Por qué nadie me pregunta por qué alguien es hetero? Simplemente se da por hecho. Y Freud decía, en 1905, yo no entiendo ni la homosexualidad ni la heterosexualidad, porque lo que hace que a alguien le guste a otra persona, nadie te puede decir por qué. Y los post-freudianos también, ¿no? Otto Kemper decía, ¿quién nos excita? ¿Quién nos gusta? Lo que sabemos sobre esto, cero. No es predecible. No es predecible, ¿no? Lo que sí hay es una cultura que te dice cómo tienes que ser, ¿no? O sea, digamos, un día estaba mi hija, que tenía un par de años, viendo estaba viendo tele. Y yo le digo, amor, ¿qué estás viendo? Y me dice, estoy viendo la película de la espía y el espío. Lo cual a mí me generó de ternura. Pero estaba bien planteado. O sea, ella ya tan chiquita había hecho la distinción de género. La espía y el espío. Eso, mira. ¿No? Y claro, ella nunca ha visto
ya tiene 20, más de 20, y creo que nunca he visto una película donde el ogro se enamora del ogro, ¿no? O sea, digamos, la cultura manda sobre el deseo también, manda sobre el género también. Y construye narrativas. Y construye narrativas Claro. que damos por sentadas y que nosotros los adultos tenemos que deconstruir. Por eso es que a los chicos les es más fácil, ¿no? Digamos, a los chicos les cuentas, los chicos escuchan el mundo como se los contamos, ¿no? Claro. Y yo cuento en La Rebelión, ¿no? Que una chica tenía ganas de criar a su niña haciéndole saber que había diversidad y le dice, tú sabes que hay diferentes familias, ¿no? Y que hay algunas que son como la tuya, con papá y mamá, y hay otras que son de papá y papá, y de mamá y mamá. Y ella le dice, ¿de mamá y mamá? ¡Ay, a mí me hubiera encantado esa! No, o sea, lo toma con total naturalidad, ¿no? Digamos, no se escandalizó ni mucho menos, sino lo tomó como una opción. Y somos los adultos los que tenemos que deconstruir, ¿no? Para ser respetuosos, ¿no? Y hay muchos temas, ¿no? El lenguaje inclusivo, como tú dices, los baños neutros, el respeto en realidad, ¿no? O sea, las categorías de género, todas las atribuciones de género, son categorías de humanidad, no de hombres o de mujeres. Y lo que me preocupa es que estamos perdiendo la humanidad, ¿no? Digamos, somos humanos y estamos dividiéndonos y excluyéndonos. Y la historia de la sexualidad también, pues muestra una serie de cambios y de matices enormes que habría que ver. La sexualidad siempre ha estado cambiando. Pero ahora no tenemos ganas de que cambie, parece, mucha gente. Cuando existen ese tipo de, por ejemplo, cuando tú mencionas a alguien que dice, por ejemplo, a mí me hubiese gustado ser mamá y mamá, por ejemplo, y de pronto un papá se escandaliza, y de pronto ya manda a su hija o a su hijo al psicólogo con la idea de que lo cure. Sí. ¿Te ha pasado? Sí, me ha Han pasado. llegado papás diciéndote, quiero que cure a mi hijo. Así es. Como si fuese algo... Los papás llegan... Cuando yo inicié mi trabajo en consultorio, yo veía niños. Después lo dejé. Pero cuando llegaban los papás, llegaban muy preocupados porque sus hijos no jugaban a lo que debían jugar. Entonces, digamos, se preocupaban mucho más con los niños, ¿no? Si al niño le gustaban las muñecas o si el niño quería por ahí jugar con las tacitas, como si en su casa no hubieran tacitas o hermanitos, ¿no? Digamos, venían preocupados de que fueran homosexuales, ¿no? O sea, el género ahí estaba ligado a la orientación sexual, ¿no? Ya pasó el tiempo y ahora vienen preocupados porque sean trans, ¿no? Y yo me pregunto por qué el juguete tiene género, ¿no? O sea, digamos, esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos. Pero se preocupan porque parecen que vienen mal, que los chicos están mal, que hay que... Y se ponen muy violentos muchas veces o muy molestos, reaccionan horrible, lo cual también ya genera un sufrimiento en un niño de 3 años que agarró la Barbie, ¿no? O sea, digamos, es terrible, ¿no? La pregunta como yo me hago es ¿por qué el juguete tiene género? ¿Por qué es excluyente, no? O sea, digamos, un padre preocupado porque su hijo se quiere disfrazar de mariposa en Halloween, como si no hubieran mariposas machos, ¿no? O sea, digamos, hay cosas que ya pasan al absurdo, pero están pues encadenadas a... Y que creo que responde más bien justamente a un modelo asumido en el cual, claro, la mariposa es símbolo de feminidad. Así es. Entonces, y también cómo se representa, o sea, incluso la Totalmente. misma homosexualidad en programas de televisión. Así es. A ver, o sea, ¿cómo le explicas a... Bueno, a mis estudiantes yo les digo, ¿no? Por ejemplo, ustedes no han crecido en la época de risas y salsa. Claro. O sea, por ejemplo, la violencia de género nunca mejor explicada como en ese programa. Yo en ese momento me reía con mis papás. Es cierto. No sabía de lo que me estaba riendo. Evidentemente hay cosas que envejecen mejor que otras. Así es. Vamos a decirlo de esa manera. Pero si tú analizas el discurso de lo que es el humor peruano y demás, el humor orientado hacia la denigración de la homosexualidad está presente en todos los niveles. Así es. O sea, ¿qué significa? Eso es muy importante. Y mira que Así había es. un chico que hacía esto y que mira lo otro. Y las risas son... Porque las risas parte justamente de burlarse de lo diferente. Así es. De lo que no está dentro del discurso. Así es. Eso es lo que produce risa. Es muy interesante, ¿no? Porque la forma de violencia, dice Honneth, que es un filósofo, se da en la falta de reconocimiento, ¿no? O sea, digamos, y el reconocimiento tiene que darse tanto en el amor de la familia, también en la ley y en la sociedad, ¿no? En la solidaridad. Si no tenemos esas 3 áreas de reconocimiento, se da una humillación y un prejuicio, y violencia, sin duda, ¿no? Y también me has hecho acordar de esos programas, efectivamente, ¿no? Hombres que maltratan a las mujeres también normalizado, ¿no? Totalmente. El homosexual caricaturizado, ¿no? Totalmente
era casi un remedio absurdo de una mujer, ¿no? Que ha llevado también, o sea, a otro supuesto, ¿no? Yo no soy homofóbico, porque yo soy amigo del peluquero de mi barrio. Sí. O sea, como si ese fuese un argumento, ¿no? Así es. Además yo no soy homofóbico, pero, y el pero ya. Pero si es que hacen sus cosas, que las hagan más allá, pues, ¿no? Así- O sea, es como que, claro, ¿no? Es cierto. O sea, ¿por qué van a retar mi autoridad? ¿No? O sea, ¿por qué Es van a cierto. retar? Yo sí veo, o discursos así, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo hacen delante de mi hijo, voy y les... O sea, aguanta. O sea, Así es. ¿por qué le vas a alegar esa responsabilidad a un par de personas que lo único que están haciendo es amarse libremente? Y tú, también, ¿por qué no educas en diversidad? Exactamente. Que entender esa pequeña, gran diferencia marca toda la pauta. Marca absolutamente todo. El respeto, la humanidad es lo que marca la pauta. Exactamente. O sea, ¿por qué no generamos en respeto a un otro? Ujú, A un otro humano. Porque diferentes somos todos. ujú, Pero el tema, ¿no? Digamos, de la falta de reconocimiento es, creo un abyecto, ¿no? Creo un loco, creo un homosexual, ellos son los abyectos y yo estoy bien, ¿no? ujú. Y los psicoanalistas dicen, claro, uno pone fuera lo que tiene dentro, para que sea el otro el expulsado y no uno mismo, Ujú. ¿no? Entonces, digamos, ahí también se dan mecanismos psíquicos terribles, inclusive patológicos, ¿no? O sea, digamos, aquel que no reconoce al otro como un humano es maligno, es una patología, Ujú. se llama psicopatía, se llama narcisismo maligno. Ahora, todo eso tiene que ver con una serie de discursos radicales que creo que en los Así es. últimos años se han intensificado, Yo creo. porque han habido personas que han ascendido a puestos de poder normalizando discursos que antes quizás estaban guardados. Totalmente. Y que ahora, al verlos reflejados en representantes, pues dicen, por ahí no está mal lo que yo estoy pensando. Ujú. Y hemos metido un retroceso de un montón de décadas Así es. en pérdida de lucha por derechos, por derechos igualdades y enormemente. demás, ¿no? Así es. Yo creo que cuando el poder se ve cuestionado, se hace cuerpo y reprime, Ujú. ¿no? O sea, digamos, cuando el poder siente que va a perder el poder, definitivamente contraataca, y lo estamos viendo porque contraataca mal. Ujú. Y se crean discursos, como diría Marta Nussbaum, ¿no? Se crean discursos donde el otro es ridiculizado, lo mismo que tú estás conversando, ¿no? Y deshumanizado y animalizado, ¿no? Ujú. Animalizados. Sí, tienen características de animales, ¿no? Ujú. Los otros, los peligrosos, y se arman los discursos y se transmiten como verdades y generan miedo. O sea, el miedo es la mejor forma de ejercer el poder. Es verdad. Porque el miedo es un mecanismo de control también. Absolutamente. O Entonces, sea- ella dice, ¿no? Se generan discursos de miedo, Ujú. se genera el personaje del abyecto, se genera aquel el repulsivo, ¿no? Ujú. O sea, al que hay que repudiar, y nos vamos todos contra él y somos fuerza, ¿no? Ujú. Simplemente para preservar un poder, y se hacen cosas tan terribles como el Holocausto, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunas. Por mencionar algunas. Porque hay ¿no? muchísimas. Hay muchísimas. Y aún en siglo XXI y en Perú y ahorita. Que Pero están por ocurriendo. supuesto, por supuesto, la transfobia, la homofobia, los asesinatos de odio, ¿no? Ujú. Digamos, el racismo, ¿no? Y eso, Max Hernández, psicoanalista que trajo con dos compañeros del psicoanálisis al Perú, hizo una breve encuesta, ¿no? Porque estaba interesado en el racismo, ¿no? Y preguntaba, ¿usted cree que el Perú es racista? El 95% le contestó que sí. Ujú, Y les preguntó, ¿usted es racista? El 95% contestó que no. ujú. Tenemos un problema enorme. O sea, si no reconocemos la agresión que tenemos dentro de nosotros los humanos, no la podemos manejar. Ujú. Si nos sentimos buenos y no racistas, ¿cómo trabajamos el no serlo realmente? ¿Cómo trabajamos el no ser homofóbicos? ¿Cómo trabajamos el no ser transfóbicos? ¿Cómo trabajamos si no lo reconocemos? ¿No? La posición del que está bien, de que él es el sano y el bueno, a mí me asusta profundamente. ¿Cómo trabajamos ese tema en las escuelas, por ejemplo? Que es para mí fundamental. De ahí parte todo. Así es, Yo creo que la escuela es una reproducción del país en miniatura. así es. Y ahí se reproducen también los mecanismos de poder, los discursos de odio, Absolutamente. en mayor o menor escala, desde las autoridades en aula, que son los mismos profesores o Ujú. las mismas autoridades, hasta los mismos compañeros que se encargan de decir qué cosa está bien y qué cosa no está bien. Exactamente. Y se encargan de decirle, profesor, él está comportando... A mí me ha tocado en algún momento ¿Así? decir, tal alumno está que se porta de esta manera. Yo le digo, o sea, ¿y? No, pero es que eso está mal. ¿Según quién? Y se quedan callados. ¿Según quién? O sea, y en esa sola pregunta Ujú. se apaga el incendio. Ajá. Porque claro, ellos ahí tienen dos caminos, o decirme, según mi papá, según mi mamá, o según tal cosa. Y ahí es donde entras a tallar en el debate. No para necesariamente cambiar,
perspectiva. Pero ahí has generado pensamiento. Es que ese es lo difícil. Exactamente. Has generado que él se pregunte por qué está mal. Ujú, ¿No? No es la categoría mal, ujú, ¿no? Digamos, has hecho lo inverso del discurso de odio, ujú, ¿no? Él es así, 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 porque sí. ujú, Y tú cuando preguntas por qué lo hace así, ¿no? Ujú. ¿Por qué está mal? ujú, Generas reflexión y el chico se queda callado porque seguramente, ojalá, está pensando, ujú. ¿no? Pero pensar, leer, educar, parece ser que no ocurre mucho en las escuelas. Es que creo que hay un viraje hacia entender que tiene que haber inclusión, pero no reflexión, a propósito de la inclusión. Ujú, O sea, justamente en el preguntarnos el por qué son las cosas, ujú. muchas personas repiten de memoria una serie de principios. Todos somos iguales, todos ante los ojos de Dios, ante los ojos de la ley, somos idénticos, pero no lo somos. No lo somos. En la práctica no lo En somos. la práctica no lo somos. O sea, basta con que en tú... en la ley absolutamente no lo somos. Ujú, Pero hay algunas personas que te dirán, en la iglesia también se dice que eso está mal, Ujú. ¿no? Y yo creo, sin ubicarme en ninguna religión, porque me parece todo muy dogmático, ujú, pero Jesucristo me parecía un ser absolutamente inclusivo, ¿no? Ujú. Y se le usa, ¿no? En su nombre para repudiar a las personas. Yo creo que él debe estar muy afectado. Bueno, hace poco justamente veía uno de los documentales en que aparece el Papa, Ujú, Francisco, y bueno, Francisco habla a propósito del tema. Él no dice en ningún momento estoy a favor ni en contra, pero él dice, creo que todas las personas tienen derecho a amarse ujú. como bien les parezca, ¿no? Cuestión que evidentemente ha generado una repercusión enorme en una ola de Me conservadores imagino, conservadores. católicos Ujú. que siguen manteniéndose, porque insisto, o sea, el control sobre el género es un mecanismo de poder. De poder, Así, absolutamente. así de sencillo. Coincido plenamente contigo, Ujú. absolutamente. Porque claro, imagínate, ¿qué es lo que implicaría para la iglesia, por ejemplo, el asumir que puedan haber de pronto monjas que puedan aspirar a cargos sacerdotales Ujú. y a cargos incluso papales? Ujú. O sea, es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Por qué no hay mujeres que puedan ocupar puestos de poder en la Así es, misma iglesia? Así es. Porque se siguen reproduciendo en las mismas escalas, pese a que el discurso va por otro lado. Absolutamente, ¿no? Ujú, Y el ejercicio del poder represivo, ¿no? Y la sexualidad perversa de la iglesia tampoco se dice, Ujú. ¿no? O sea, digamos, de eso no se habla. O es ¿no? algo que se dice en voz muy baja. Y se ha ocultado, pero enormemente, ¿no? Ujú. Ahora escuchamos algo, ¿no? Ujú. Pero es terrible, ¿no? Porque Es- además, o sea, imagínate, alguien que comete un abuso dentro de la iglesia católica no es juzgado por la ley. O sea, es juzgado por su jurisdicción y demás, y a lo mucho lo destierran. Y en otra parroquia, en otro lugar, puede seguir cometiendo exactamente lo mismo. Exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De ¿no? qué estamos hablando? Esa es una gran pregunta, ¿no? Ujú. ¿De qué estamos hablando, no? Digamos, el movimiento Con mis hijos no te metas, que Ujú. impide una reflexión de diversidad en la escuela, Ujú. la impide, ¿no? O sea, habla de patología como si la diversidad fuera contagiosa, como si fuera una enfermedad. O sea, digamos, eso es una ignorancia supina, Sí. pero es más que eso, ¿no? Es agresión, es fobia. Creo que es temor al diálogo y a la argumentación. Ujú. Cuando tú tienes una sociedad que está preparada para el debate, alturado, Ujú. con intercambio de ideas, eventualmente la persona, por más oposición, por más diferente que piense a ti, va a cambiar en algo su percepción a propósito de lo que pensaba. Ujú. Por lo menos un poco. Y el que cambie un poco ya es generar un poco de transformación. Así es. Pero la gente tiene miedo a que el poder se desestabilice por ese lado. Pues, Así ¿no? es. Yo les digo a los papás, conversen con los chicos. ¿Por qué no preguntan, no? Y ellos se llenan de información, de patología, de discursos antiguos, ¿no? Donde se patologiza la diferencia, porque desgraciadamente ha ocurrido. Ujú. Y se hacen como se hace, ¿no? Uno trata de defender, pero yo les digo, perfecto, vamos a leer todo, pero todo. Y vamos a conversar, ¿no? Ujú. Y sobre todo, no dejen de mirar a su hijo. Eso Ujú. es lo principal, ¿no? O sea, digamos que hacemos debatiendo teorías si tu hijo está sufriendo, si te está pidiendo ayuda. Y eso es lo esencial. Eso es lo que importa. Exactamente. Eso es lo único que importa, ¿no? Por eso yo empezaba el texto de la rebelión recordando cómo somos cuando estamos esperando un niño o deseando un niño, ¿no? Y deseamos que sea feliz y que esté sano y que esté completo y que uno va a estar para él. Y yo veo cómo pasa el tiempo y desgraciadamente, evidentemente no en todos los casos, uno se olvida de eso. Y uno quiere que el hijo sea como uno quiere que sea. Muchas veces hay miedo y es un miedo fundado, ¿no? Porque finalmente hay violencia. Pero
lo que más sufre el chico es la ausencia de comprensión de la casa, de los padres, de donde él se debería sentir confiado. Necesitamos justamente una paternidad cercana, una paternidad que explore, que acompañe, que ayude, pues justamente porque hay fobia, porque hay peligro, porque hay violencia. Pero el dolor más grande de los chicos es la violencia de la casa, la indiferencia de la casa, la negación, ¿no? O sea, digamos, cuando un chico trans pide ser llamado por el nombre que ha elegido y el padre enfáticamente por su poder no lo hace, es doloroso, es muy doloroso. ¿Te ha tocado casos así? Sí, pero en las conversaciones se logran muchas cosas. Porque finalmente los padres que llegan al consultorio, digamos, tienen una disposición, aun si están equivocados y sienten que pueden estar enfermos o están pidiendo un cambio, ¿no? Cuando se da la conversación, cuando se ponen a pensar, a reflexionar, se dan cuenta que su hijo es su hijo, ¿no? Y que eso es lo que vale, y eso es lo que importa. O sea, te ha tocado, o sea, por ejemplo, estos casos en los que, claro, hay evidentemente un chico, una chica que viene con algún problema. Y claro, el papá dice, yo sé lo que tiene, solamente quiero que usted lo oriente para que piense exactamente como yo estoy pensando. Como yo estoy pensando. Entonces, bueno, si no hay esa apertura, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Claro, si uno no, lo que estábamos conversando, ¿no? Si uno no quiere escuchar, ahí es muy difícil, ¿no? Pero yo soy optimista y los padres que llegan quieren a los chicos por más asustados que estén y se logran muchas cosas muy positivas. Por eso es el libro, ¿no? Digamos, el libro era intentar generar puentes de conocimiento para que reflexionen. Y pongo algunos ejemplos de películas que se pueden ver para que conversen, para que haya un diálogo, para que conozcamos a nuestros hijos, para que entendamos el mundo como ellos lo entienden, ¿no? Yo aprendo mucho de la gente joven, muchísimo, muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que más has aprendido? Aprendo, digamos, la generosidad de no estar pegado a una teoría o a un dogma, ¿no? O sea, digamos, justo una persona me contaba ahora que llegó con su hija y le dijo, ella es mi amiga, ¿no? Ella se llama Carla, se habían encontrado en una... Y después ve que el papá de esta amiga lo llama Carlo, ¿no? Y los chicos son generosos. O sea, digamos, si tú eres así, ¿quién soy para decirte cómo tienes que ser? ¿No? O sea, digamos, no estoy generalizando, pero siento que para ellos es más amable el mundo de la diversidad. Como te digo, yo creo que no están tan mal construidos como nosotros. Nosotros tenemos que hacer la deconstrucción y yo creo que ellos tienen más flexibilidad. Tampoco generalizo, como te digo, nunca generalizo, pero muchísimas veces la mayoría de los chicos de sexualidad diversa primero se lo han contado a un amigo que a un padre. Generalmente encuentran en sus pares mucho más generosidad, amor, aceptación que a veces tienen de nosotros mismos, ¿no? Y eso es triste. Muchas veces los padres dicen, no, es culpa del internet, ¿no? No generalicemos, ¿no? O sea, digamos, el internet tiene cosas muy, seguramente, información errónea, pero tiene cosas muy buenas. Y mucha gente en soledad, sus amigos son de internet. Y son amigos. Y tienen espacios de diálogo, de escucha, de compañía, también, ¿no? Digamos, no... Y esta intención de que está fuera, ¿no? O sea, digamos, el malo lo convirtió, el malo hizo, ¿no? O sea, digamos, como si fuera un contagio y no tuviera que ver con naturaleza, que no tuviera que ver con diversidad, con forma de ser. Y preguntemos, ¿no? A nuestros chicos cómo están, qué sienten, qué les gustan. Desde pequeños, ¿no? Y generar un espacio de confianza. O sea, a mí me pasaba que, creo que a todos los padres nos pasa, sentir que uno no puede cuidar a los hijos como quisiera. Porque tampoco los puedes tener metidos en una casa 24/7, no claro. se puede, o sea, uno tiene que correr riesgos para que los chicos crezcan y eso nos causa angustia, ¿no? La única manera que nosotros podemos seguir cuidando a nuestros hijos es teniendo confianza. Creo que es el único camino que yo he encontrado, ¿no? Mis hijos son grandes ahora. Y, por ejemplo, cuando hay padres que vienen con estas ideas, por ejemplo, de, ok, pero ¿qué va a saber un chico de 12 años qué es lo que quiere ser? Y dudan, o sea, justamente de la capacidad de elección. ¿Qué pasa si después se arrepiente? Eso es un típico, sí. O sea, ¿por qué surgen esas preguntas? Eso es muy importante, porque claro, la pregunta surge del miedo de estar fuera de la norma, ¿no? Y la tendencia es que vuelva a ser como yo quiero, ¿no? O sea, primero que un niño juegue con juguetes diversos, digamos, no correspondientes, y pongo las comillas
Lo estoy haciendo con la mano, pero quien escucha, estoy haciendo comillas. Está haciendo entre comillas, por si acaso. Exactamente, ¿no? O sea, si un niño juega con los juguetes que no le corresponden, eso no quiere decir nada. Eso tampoco es predecible, ¿no? Una niña que juega con trompos o un niño que juega con alguna muñeca. Si me das a elegir, yo creo que no es que haya un juguete que te corresponda o no. O sea, ya si juegas con un arma, creo que ahí sí... Eso es un problema. Ese sí sería un problema. Pero ¿verdad? les regalamos armas, ¿no? Y claro, Así armas es. de juguete. Exacto, ¿no? Bueno, y luego queremos, ¿no?, que la sociedad no sea violenta, ¿no? Exacto, Pero bueno. ¿no? Pero digamos, llegan preocupados y ¿por qué? La pregunta esa, ¿por qué el juguete tiene género? ¿Por qué hay algunas cosas que un niño no pudiera jugar? ¿No? Y eso no quiere decir ni predice nada, ¿no? Y cuando son más grandes y se sienten no se sienten identificados con el sexo o el género asignado al nacer y se angustian mucho, nuevamente, ¿no? O sea, tenemos que evaluar y conversar e investigar cómo el niño se siente y qué necesita. No todas las personas trans son iguales, no todos necesitan lo mismo. Algunos necesitarán operarse, algunos necesitarán hormonas, algunos cambian su expresión de género. Cada ser humano es único, no hay uno igual a otro en ningún área. Hay que acompañar a nuestros hijos a que ellos desarrollen cómo van a ser. Y efectivamente, es cierto que hay temas hormonales u quirúrgicos que no son reversibles, pero justamente hay que acompañarlos y hay que buscar profesionales serios. Eso también es bien importante, ¿no? Porque a veces algunos profesionales tampoco ayudan y crean más sufrimiento, ¿no? Hay que investigar profesionales que sepan del tema y que orienten, ¿no? No todos los chicos quieren lo mismo, no todas las personas necesitamos lo mismo, pero tampoco es posible tener todas las opciones claras de seguridad para hacer una transición o para tomar ninguna decisión. O sea, imagínate si tuviéramos que tener todo predicho para el futuro para tomar una decisión. No nos casaríamos, no iríamos a un trabajo. Lo que tenemos que medir es el sufrimiento. Claro, pero es algo que suele ocurrir también, ¿no? O sea, creemos que la vida ya viene prediseñada. Así es. O sea, tú tienes que hacer esto porque te va a generar esto y esto otro también. O sea, si tú me das ahorita una amplia gama de posibilidades, creo que no hay caminos trazados. O sea, se hace camino al andar. Y es lo que yo te estaba diciendo, ¿no? La identidad de un ser humano está en permanente construcción. Exactamente. O sea, no hay nada dicho. Así es. Uno acompaña a los chicos y vamos avanzando, como se hizo la propia vida, ¿no? Yo les pido en la rebelión del género a los padres que se acuerden los padres que querían ser, ¿no? A veces nos olvidamos que queríamos ser padres compañeros, padres cercanos, padres que dábamos confianza. No queríamos ser padres impositivos. ¿Cómo hubiéramos querido que fueran nuestros padres? Son preguntas que no nos podemos olvidar, ¿no? Parece ser que nos sentimos cargados de verdades y nos perdemos del hijo que tenemos. Y se genera sufrimiento para todos, ¿no? Creo que escuchar, generar confianza y amar, en realidad. El resumen es... ¿Y de cuánto nos perdemos a veces por quedarnos discutiendo? Y son momentos que ya no se... Eso sí no es recuperable, por ejemplo. Exactamente. He visto padres de familia. Es que está confundido. O sea, en un momento, fíjate, a mí me tocó porque sí, pues, mi hijo para medio confundido. O sea, en alusión a esto. Pero dije, pues, señor, todos estamos confundidos. O sea, yo mismo no sé si es que voy a llegar a fin de mes. O sea, todos tenemos dudas que parten de la confusión. O sea, y está bien estar confundido, o sea, de cierto modo, porque no tienes nada seguro. No. Y más bien te va a tocar sobre la marcha saber cuál es tu camino. Exactamente, y poder tener la flexibilidad de también cambiar de camino, ¿no? O sea, digamos, el mundo es grande, ahora vivimos más tiempo, ¿no? Una paciente me dijo una vez, Olga, ahora tú sabes que vivimos más, sí, de hecho vivimos más, podemos hacer 2 carreras. Y yo dije, voy a empezar a escribir. Es algo que siempre había querido hacer. Y te está yendo bien. Yo estoy muy feliz, estoy muy agradecida, sí. La novela le ha ido muy bien, la gente es muy generosa cuando... Esa es una experiencia para mí fantástica, ¿no? Digamos, Cortejo, que es mi primera novela, la gente que la lee me cuenta, me dice lo que siente, le da su interpretación, la completa, ¿no? Y yo me siento honrada y grata por todas los comentarios que recibo. Y La rebelión del género no es una novela, es un ensayo, pero yo sí espero que sirva para tender puentes, ¿no? Por ejemplo, para Cortejo te llegan comentarios respecto a La rebelión del género de gente común y silvestre. Ya no hablemos de gente que está necesariamente en el circuito cultural, sino gente a la que ha llegado el libro y te ha escrito. ¿Qué te han dicho? Me han dicho, tu libro me ha ayudado a entender a mi hijo,
tu libro me lleva a entenderlo mucho más, ¿no? Digamos, ahora estamos mucho más cerca, ¿no? Mi hijo sufrió mucho porque yo al comienzo no lo entendía, ¿no? Ahora entiendo mucho más. Y vienen papás y me dicen, ¿puedes firmárselo a mi hijo? Y son cosas que no las puedo valorar, o sea, es absolutamente emocionante. Y a veces llegan en alguna firma de libros una mamá con su hijo, con el libro en la mano, y yo creo que eso vale la pena, ¿no? Vale muchísimo por eso la vale pena. la pena, ¿no? Y estamos buscando también con Editorial Planeta, que es mi casa editorial, hacer llegar el libro a los colegios, ¿no? A los directores de colegio, a los profesores. ¿Y cómo va la mano ahí? Ahí estamos empezando. Ojalá, Gianfranco, podamos seguir conversando y yo te pueda dar buenas noticias. Terreno árido, ¿ah? Eso lo hemos empezado, estamos empezando a hacer. Es ¿no? un terreno muy árido. Llevar el libro a las personas que educan, a los psicólogos de los colegios, ¿no? Que puedan tener una lectura, una reflexión, y ojalá, ¿no? Sobre todo, por algo que mencionaste minutos antes, lo que significa la deconstrucción. Yo veo que muy alegremente muchas personas dicen, yo soy un hombre deconstruido. Yo le digo, para tu coche un rato. Le digo, la deconstrucción es un proceso que toma años y que nunca acaba, probablemente. Nunca acaba, exacto. Entonces, hay gente que ya se enarbola automáticamente la bandera de soy ese deconstruido y soy un tipo superado, pero no, pues no necesariamente es así. No. Somos todas nuestras experiencias pasadas y despercudirnos de ellas toma tiempo. Toma muchísimo tiempo. Consciente e inconscientemente, ¿no? Absolutamente. Apelando un poco a Freud y el lapsus que tuve hace un rato. Lindísimo. Lindísimo. Por supuesto que es un trabajo, pero digamos, dar por sentado que el trabajo está hecho es un poco ingenuo. Sí, totalmente. Es un poco ingenuo, ¿no? Es un trabajo arduo, es un trabajo de atención, de conciencia con uno mismo, de crecimiento, de empatía, de respeto, ¿no? Yo soy optimista, aunque a veces uno parece que pierde la esperanza, ¿no? Pero Y ese optimismo nos da para dentro de pronto o dentro de muy poco tener un país mucho más inclusivo y un país que finalmente acepte la unión civil. ojalá, ¿no? Yo creo que todos, digamos, pensemos en... A mí lo que yo me pregunto es, ¿cuál es la autoridad que se siente con derecho de decir cómo se llama la gente? ¿No? Exacto. ¿De dónde surge esa autoridad? O sea, ¿quién tiene la autoridad para decir cómo debes amar? ¿No? ¿Quién te debe gustar? ¿Cómo te debes sentir? El género es una sensación, es algo personal, no es mandatoria. Nadie tiene por qué decirte cómo te tienes que sentir. Exactamente, no es mandatorio, ¿no? En términos generales, a veces los pacientes llegan al consultorio diciéndome, Olga, estoy sintiendo esto, no sé si está bien. Y yo digo, ¿cómo un sentimiento podría estar bien con mal? O sea, ¿por qué no entendemos por qué lo sientes, ¿no? O sea, o qué te lo hace sentir, o si es desproporcionado, o te hace recordar algo, alguna situación previa, ¿no? Hay que conocer lo que sentimos, pero bien con mal, ¿no? O sea, digamos, no es un tema de juicio, los afectos, menos el psicoanálisis, absolutamente, es un espacio de comprensión. Las emociones por ahí sí las podemos identificar y Sí. podemos poner nombre. Estoy molesto, Sí. estoy... Sí. Pero el sentir, no. Absolutamente, absolutamente. Además, a veces uno considera inclusive que estar molesto está mal, pero a veces uno tiene razón para estar molesto, ¿no? O sea, digamos, si alguien viene con autoridad a decirme como a quién yo debo querer, a quién debo amar y a quién no, me molestaría, ¿no? Digamos, hay que ver, como creo que lo he repetido toda nuestra conversación, a cada persona en su unicidad, ¿no? Y no es el juicio, no es juzgar de lo que se trata, es comprender cómo un otro se puede sentir. La empatía, ¿no? La empatía, que es la capacidad de poder sentir que un otro siente como siente, aunque yo no lo sienta, ¿no? Digamos, pero se nos ha inoculado un poder mandatorio que nos dice ese tipo de cosas. ¿Cómo tienen que ser los hombres? ¿Cómo tienen que ser las mujeres? ¿Cómo no tienen que ser los hombres? ¿Cómo no tienen que ser las mujeres? ¿Qué está permitido desear? ¿Qué no está permitido desear? ¿Qué autoridad es esa? ¿Cómo se ha construido esa autoridad, no? Y es un poco... Y el cuestionarnos cómo ha sido bastante. creada esa autoridad, para muchos es problemático. Exactamente. Por eso cuando tú preguntas por qué, me parece fascinante, porque generas pensamiento. Es, creo que, la función de un docente. Yo también creo. O Y sea, de los padres, al menos ¿no? Así desde, es.
O sea, me he ganado muchos problemas por lo que te imaginarás, porque dice, ¿ya le está cambiando el pensamiento? No, o sea, yo simplemente estoy generando debate. Exacto. El O sea, pensamiento es de cada uno. La Exactamente, yo no estoy ni adoctrinando, ni Exacto. haciendo una apología a determinadas cosas. Simplemente estoy haciendo que te cuestiones el por qué piensas como piensas. Y esto no tiene que ver con una tendencia política ni nada. Simplemente creo que el ser humano, si es que tiene una figura ahí que le puede ayudar a pensar el por qué piensa como piensa y por qué hay argumentos detrás de las ideas, porque las ideas son producto del argumento, Así es. entonces ¿por qué no? O sea, yo lo que creo es que tenemos ideas, pero no argumentos. Y ese es un gran mal que tiene la sociedad. Hoy, desde mi perspectiva, no te estoy diciendo que sea la verdad absoluta, Ujú. porque la verdad absoluta no existe. La verdad absoluta es subjetiva. Absolutamente. O sea, la verdad absoluta no existe. Absolutamente. Son puntos de vista, construcciones culturales, discursos políticos, afectivos, ¿no? Y donde cada uno hará su propia reflexión, pero donde hay reflexión y donde hay pensamiento, hay comunicación Ujú. y hay respeto, ¿no? Tenemos que generar eso. Me encantó tu anécdota. Pero es que bueno, suele ocurrir. Hablaremos de eso tras bambalinas. Y hablaremos eso con libro en mano. Lean La Rebelión del Género. Lo incluí dentro de mis libros favoritos del año pasado. Está explicado con palitos y con manzanas. O sea, para que puedan entenderlo. Y siempre abiertos a poder debatir. Y si no, también pueden consultarle a la misma Olga en consulta. ¿Dónde te pueden ubicar, Olga? En redes, estamos armando un Instagram. Tenemos un Instagram. De La Rebelión del Género. No exactamente, un Instagram, digamos, de mí como psicoanalista y autora, ¿no? Y escritora, donde podemos conversar, donde pongo contenido, ¿no? Digamos, la idea es que haya diálogo, ¿no? Ahí se puede conversar, trato, ¿no? Es un proyecto incipiente, ¿no? Hemos armado una página web, está el Facebook, está el Instagram, como para tender puentes de comunicación también un poco más amplios, ¿no? Y eso. La consulta está ahora, gracias a Dios, llena porque ahora estoy escribiendo, entonces no me doy abasto. Estás a full, entonces. Pero igual siempre serán bienvenidos. Ujú. Sí. Bueno, el Instagram no está en deconstrucción, está en construcción. Tú también puedes construir a que la comunidad de este programa siga creciendo, dando like, comentando, suscribiéndote y sobre todo viéndonos cada viernes a la misma hora por el mismo canal, lamentablemente con el mismo conductor. Nos estamos viendo. Muchas gracias.